Ya viene Spider-Man Un Nuevo Día y sabemos que las aventuras del Hombre Araña llenan las salas del cine siempre y sobre todo en Latinoamérica. A nosotros los latinos nos encantan las películas de acción, solo nos falta que los superhéroes se parezcan a nosotros y peleen por las cosas que nos importan. De acuerdo con el Hollywood Reporter, se podría generar entre 12 billones y 18 billones de dólares si se incluyeran en los medios audiovisuales como el cine y la televisión representaciones latinas en historias que gusten al público y que no exploten estereotipos y que muestren la verdadera experiencia cultural de este creciente grupo en la población. Solamente los latinos en Estados Unidos representamos el 24% de las ventas totales en taquilla. Al mismo tiempo, México es uno de los mercados más importantes en el consumo de películas de superhéroes. Sumado a esto, los latinos son el grupo con menor representación en las series de streaming. De acuerdo con este reporte, podrían alcanzarse esas cifras si las productoras de Hollywood simplemente triplicaran la presencia latina en las series y películas. Entonces, Hollywood, ¿no crees que sería buena idea darnos más héroes con una identidad similar a la del resto del continente? ¿No sería también genial actualizar un poco las representaciones de las personas latinas en la cultura pop? Siendo justos, a lo largo del siglo XX sí se crearon personajes claramente de origen latino. A Disney les gustaba experimentar con el Pato Donald y así fue como creó a sus amigos: Panchito Pistolas, un gallo de origen mexicano, y José Carioca, un loro brasileño. Disney retrató sus aventuras en la película musical Los Tres Caballeros. Tampoco nos podemos olvidar de Speedy González, paps. Controvertido o no, es el ratón más rápido de México y mucho más su primo, el Lento Rodríguez. Durante mucho tiempo, eso fue lo único que hubo para nosotros en la cultura pop. Pero sí hay algo que es seguro, que a los latinos nos fascinan los superhéroes. Al final, son personas a las que admiramos por su capacidad de hacer el bien y resolver los problemas más grandes de la humanidad. La necesidad de un héroe te pega más duro cuando vives en un continente tan complejo como el de Latinoamérica, ¿verdad? En Estados Unidos tienen a Batman y Superman, pero nosotros tenemos al Chapulín Colorado. ¡Síganme los buenos! El 3 de diciembre de 1970, la televisión mexicana presentó al mundo el Chapulín Colorado y el mundo no volvió a ser el mismo. El grito de ¡oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! El Chapulín Colorado saltaba a la acción sin visión láser ni superfuerza, pero con su chipote chillón y algún comentario súper chistoso. No contaban con mi astucia. Tenía las pastillas de Chiquitolín o la chicharra paralizadora. Pero no siempre le salía el plan y había que improvisar, bastante. Pero el Chapulín Colorado no era tan valiente, le daban miedo sus enemigos, aún así se las ingeniaba para resolverlo. Eso es la verdadera mentalidad heroica. Es más, Chespirito se tomó la molestia de crear a Super Sam, interpretado por Ramón Valdés, un héroe estadounidense que tenía el poder del dólar y pegaba con bolsas de dinero. Durante muchos años, esa fue la única representación heroica que teníamos los mexicanos, dude. Y hasta cierto punto, las frases icónicas empezaron a formar parte de nuestro vocabulario. Conforme pasaron los años, conseguir cómics americanos dejó de ser tan complicado. El mercado creció y el público se quedó con ganas de verse reflejado en las historias que consumía. Los superhéroes que ya tenemos. En 1992, la detective del Departamento de Policía de Gotham City, Renee Montoya, hizo su primera aparición en la icónica serie animada de Batman. La detective Montoya trabajaba en la unidad de delitos mayores y mantenía un contacto frecuente con Batman. Quizá parezca una pequeña aparición, pero fue una que abrió la puerta. Para cuando fue incluida en los cómics, se le dio una historia y una vida propia, acordes con su personalidad como hija de inmigrantes dominicanos. Ya con el tiempo, se desilusionó con la corrupción en la ciudad gótica y se fue. Su legado es tan importante y tan grande que incluso apareció en la serie live action de Gotham. Y luego llegó Jaime Reyes, el tercer Blue Beetle. En 2006 hizo su primera aparición en los cómics.
Jaime es un adolescente mexicano-estadounidense que encontró el Scarab, una reliquia alienígena que podría fusionarse con su cuerpo. Este escarabajo creó una armadura biotécnica que puede hacer armas, escudos, alas, cañones de energía, prácticamente cualquier herramienta que necesite para la pelea. El Scarab tiene inteligencia artificial propia, por lo que siempre interactúa con Jaime durante sus misiones. Ya con el éxito del cómic, Warner se animó a hacer la película de Blue Beetle en 2023, ampliando el DCU de entonces. James Gunn ya confirmó que Jaime Reyes y su armadura regresan en Superman Man of Tomorrow. Podría decirse que DC fue el primero en incluir más diversidad con sus personajes, cambiar la forma en que esos superhéroes se comportan, porque ya traían otro contexto cultural y valores que simplemente enriquecieron estas historias. Y Marvel hizo lo propio creando a Spider-Man Miles Morales en agosto de 2011. Miles Morales apareció por primera vez en Ultimate Fallout 4. Consiguió sus poderes por una picadura de araña genéticamente modificada, propiedad de Norman Osborn, quien quería crear su propio Spider-Man. Miles es mitad puertorriqueño y mitad afroamericano, y cuando salió fue duramente criticado como intento de ser parte de la corrección política. Sin embargo, el cómic sobrevivió las críticas y se ganó su propio lugar en la historia de las cómics. Algo que Marvel Comics hizo que ayudó a generar una base de fans propia para este Hombre Araña fue que pues no tenía una tía May que existía, entonces existió el Spider-Verse. En otra línea de tiempo, Spider-Man no es Peter Parker, es Miles Morales, al igual que Gwen Stacy en otro lado. Mejor seamos originales, ¿no? Ahora, el mercado latino es muy grande, es más de la mitad de un continente y una de las comunidades migrantes más grandes en los Estados Unidos. Es comprensible que las productoras como Disney quieran convencernos de consumir productos dándonos personajes que se parezcan a nosotros. Sin embargo, el problema está en la ejecución. Coco o Encanto funcionan porque son productos que desde el inicio fueron pensados como historias nacidas en Latinoamérica. Coco se siente auténtica no porque el cast sea de origen latino, la historia nos conmueve porque hubo un trabajo de investigación de fondo para entender qué es el Día de los Muertos, qué significa para los mexicanos y por qué nos importa. Como mexicano, al ver la película, sientes que eso es exactamente lo que quisieron transmitirte. Algo similar sucede con Encanto. Lin-Manuel Miranda, quien compuso la banda sonora, entendía perfectamente los ritmos de las canciones. Por eso Se te pegaba, No se habla de Bruno. Al mismo tiempo, la película transmite el realismo mágico del que hablaba Gabriel García Márquez en todas sus historias. En otros temas, el problema con la adaptación live action de Blancanieves de 2025 fue que tomaron un producto que el público en general ya conocía, el cuento de los hermanos Grimm. Y la idea fue convertirlo en algo más moderno, olvidando lo que lo hacía un clásico. La película fue un fracaso total en taquilla y ni siquiera recuperó su inversión. Inicialmente se culpó a la elección de la actriz Rachel Zegler. Lo cierto es que, para desgracia de todo ese proyecto, se les juntó una tormenta imperfecta. La película se estrenó en tiempo después de La Sirenita, que inicialmente dividió al público también. Luego Zegler se dedicó a afirmar que el material estaba pasado de moda y se quejó de la producción. Hizo declaraciones pro-Palestina, ignorando por completo su coestrella Gal Gadot. Por su parte, Gal Gadot formó parte de las Fuerzas Armadas israelíes. Entonces ahí hubo problemas. Probablemente no fue el mejor momento para ponerse política, ¿verdad? Luego, las declaraciones de Peter Dinklage sobre las personas de talla baja que llevaron a crear enanitos de CGI para evitar un boicot en X y otras redes. Sumando a todas estas polémicas está el hecho de que el público ya está cansado de los remakes de live action de Disney. El público, sin importar de dónde sea, quiere ver historias nuevas, no los clásicos con filtros y CGI. Que la película le fuera mal no tiene nada que ver con que Zegler fuera de origen latino, simplemente es insoportable. Pero no ayudó mucho que últimamente Disney quisiera hacer inclusión de todo y que se ve un poco forzado. Cuando la inclusión parece más un parche que un proyecto bien pensado, el público lo nota y deja de consumirlo. Al final, lo único que buscamos es vernos reflejados en los buenos de las películas, que las historias nos conmuevan, que los dilemas a los que se enfrentan los superhéroes o los héroes
en las historias sean un poco parecidas a las que nos mueven a nosotros, que las próximas generaciones tengan sus propios modelos de virtud a quien emular mientras se entretienen. Bueno, ¿y tú qué piensas? Déjame saber en los comentarios quién es tu superhéroe favorito y por qué te inspira. Yo soy tu boy Chris Ortiz y nos vemos a la próxima.